Me gustaría, me gustaría compartir vamos a ver si puedo compartir no sé si puedo compartir esto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Sí, Muy bien. claro. Ah, Muy buenas noches. Como les dije, mi nombre es Ahmed Solís. Soy un médico que trabaja en Miami. Agradezco al doctor Marcos por haberme hecho la invitación de compartir algunas reflexiones esta noche. Cuando le mandamos varios títulos, él escogió el título de los tres extraños del Calvario. La señora White dice de que durante la eternidad el Calvario va a ser un tema de estudio y esta noche me gustaría solamente mencionar algunos rasgos de estos. Cuando uno va a Jerusalén, en esos viajes turísticos, generalmente los guías turísticos llegan a una iglesia muy bonita, muy moderna, y dicen, como ven en la pantalla ustedes, este es el lugar que posiblemente es el Gólgota. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido una disputa donde era el Calvario, y aquí ustedes pueden, no sé si pueden ver en su pantalla, pero hay una montaña que parecieran que tuviera ojos, está al lado de una estación de autobuses. Cuando uno se acerca mucho más a esto, y fíjense en el círculo rojo, ustedes pueden ver que en esas rocas pareciera que tuvieran dos ojos, una nariz y una boca. Y aquí en la pantalla podemos ver que está más exagerado. Posiblemente este es el lugar donde fueron crucificados Jesús y los dos ladrones. Quizá no en la parte de arriba, ¿no? Porque sería muy difícil para subir, pero es en la parte de abajo de acá. Muy bien. El título de esta eh, meditación son los tres extraños del Calvario. Y hasta sus nombres o sea, sus títulos hacen un poco de rima: Simón, el ladrón y el centurión. Esto ocurrió un viernes hace como 2000 años atrás. Esta es una experiencia de estos tres hombres que posiblemente les cambió la vida para siempre. Me imagino que ustedes han tenido algún encuentro con alguna circunstancia o con alguna persona que les ha cambiado la vida. Por ejemplo, había un muchacho, un joven universitario que estaba en la Universidad de British Columbia, que estaba estudiando para ser político en ciencias políticas, estaba teniendo una carrera promisoria en la política del Canadá. Una tarde su hermano vino, le dijo: Sean, mira, nos llegó un panfleto y en este panfleto se estaban ofreciendo cursos de una conferencia justamente con los títulos del Apocalipsis. Él era un hombre secular, o sea, a pesar de que había sido criado en un hogar cristiano, era un hombre muy secular, ya se había apartado de la iglesia. Sin embargo, le dio la curiosidad y fue al ciclo de conferencias. Quedó muy intrigado, después muy interesado, y después de terminar el ciclo de conferencias se bautizó. Como ya tenía su título de bachiller, hizo una maestría en teología y él llegó a ser el director está escrito en el programa en inglés, y ahora es el director de La Voz de Profecía. Su nombre es el famoso predicador adventista Sean Bonstra. Hasta este momento se calcula que por su influencia se bautizaron más de 100,000 personas por un encuentro casual de un folleto. Igualmente, en mi experiencia, hace como un viernes de noche, hace ya como unos 51 años atrás, literalmente estaba en una encrucijada entre escoger el ocultismo o el cristianismo. Esa noche mis amigos del internado me habían invitado para estar con ellos a escuchar música moderna en la que se encontraba el rock. No sabía, pero ellos parecía también que iban a hacer espiritismo. En la misma noche, mi maestra de inglés me había invitado para que vaya a, un, a una velada
que iban a hacer como una vigilia toda la noche. Y mi primera decisión era ir con mis amigos para estar con ellos. Cuando estaba entrando justamente al recinto donde iba a ser la situación, vi que ellos salieron corriendo, algunos con los cabellos desordenados y otros sangrando. Y cuando les pregunté qué pasó, parecieran que estaban haciendo espiritismo y habían invocado el espíritu del Che Guevara, sintieron golpes y salieron corriendo. Si no tuve la oportunidad de entrar, me dio miedo y fui a la segunda reunión. En la segunda reunión estaban presentando justamente la crucifixión de Cristo. Al ver esas imágenes también me dio miedo. Entonces estaba en dos situaciones muy angustiosas. Terminó la película, estaba saliendo fuera del salón de actos y la maestra que me invitó al verme salir estaba rodeada afuera con varios estudiantes, estaban orando y cantando y de repente cuando me vio dijo, me llamó por mi nombre, Ahmed, y yo la miré y me dijo directamente a la cara, tú sabes que yo te amo. Por supuesto, no se refería a un amor de hombre y mujer, sino era como un amor más de espiritual. Y yo inmediatamente mi reacción fue, no le creo. Ella volvió otra vez a mirarme, dijo, si yo me cortara las venas, ¿tú piensas que yo te amara? En mi cabeza pasó rápidamente, si esta mujer en este momento está haciendo el ridículo delante de los compañeros, ¿por qué lo está haciendo? Y en un cerrar de ojos dije, si esta mujer es capaz de decir que me ama, posiblemente también Dios me ama. En ese momento, en mi cabeza, empezó a pasar como si fuera una película todas las cosas que he hecho, especialmente las cosas malas. Y parecía un filme a cámara rápida. Y cada vez mi angustia era muy grande. Sentía que mi cuello me estaban estrangulando. Casi no podía respirar. Y lo único que llegué a decir es, Señor, perdóname. Ni siquiera en forma verbal, solamente lo dije en mi mente. En el momento que dije, Señor, perdóname, sentí de que algo vino, se entró dentro de mí, sentí como una limpieza, como cuando uno toma un baño, una paz inmensa que nunca había sentido anteriormente, una alegría que si alguien me pregunta cuál fue el día más feliz de tu vida, fue justamente ese viernes, una noche, cuando decidí entregar mi vida a Dios. O sea, si no hubiese sido por la invitación de esa maestra, posiblemente mi rumbo hubiese sido completamente distinto. No hubiese estado hablando con ustedes y a lo mejor, como otros amigos, ya no estaría en esta vida. Y justamente voy a hablar acerca de la experiencia de estos tres hombres de ese viernes y cómo posiblemente les cambió la vida. El primero es Simón. Es un hombre de Cirene, Simón, llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí obligaron a cargar la cruz de Jesús. Marcos 15:21. Y ellos al llevarlo tomaron a tal Simón de Cirene, que venía del campo, y lo pusieron la cruz y que llevaba detrás de Jesús. Ese es un texto registrado en el libro de San Lucas. De los 4 evangelios, 3 mencionan a Simón, solamente Juan no lo menciona. Interesante es de que la Biblia no gasta tiempo ni tinta en mencionar nombres. Sin embargo, aquí lo mencionan 3 veces a Simón y también a sus hijos Alejandro y Rufo, y voy a ir un poquito más tarde. ¿Quién era Simón? En el Nuevo Testamento hay 9 Simones, por ejemplo, el más conocido Simón Pedro, pero también está Simón el Celote. El papá de Judas Iscariote se llamaba Simón. También está el famoso Simón el Fariseo, que indujo a María Magdalena al pecado. Tenemos Simón el Vago. Hay otros Simones, pero la Biblia esclarece de que este era Simón de Cirene. ¿Dónde era Cirene? Cirene es justamente en el norte de África, lo que ahora es Trípoli, que está más o menos a 2.000 kilómetros, a 2.000 kilómetros de Jerusalén. Posiblemente por el nombre, este hombre era judío, no nació en Jerusalén, nació justamente en Cirene, había una colonia de judíos allá, por lo tanto también era un extranjero. Ahora la Biblia menciona de que era padre de Alejandro y Rufo.
Esto registra solamente Marcos. Marcos era el escritor de San Pedro y cuando se escribió el Evangelio de San Marcos, él se encontraba en Roma. Entonces, como el principal propósito del escribo de Marcos era justamente para la iglesia de Roma, estos eran conocidos a los primeros cristianos de Roma y los identifica como Alejandro y Rufo, posiblemente eran conocidos en su iglesia. La Biblia dice que venía del campo. Me imagino de que él vino en un peregrinaje. Era la Pascua. Para los judíos, quizá ellos tenían que hacer un viaje, especialmente los que venían de lejos, por lo menos una vez ir a la Tierra Santa y participar de una de las fiestas altas. En ese tiempo era la Pascua. Venía del campo, se estaba acercando a Jerusalén, posiblemente era entre las 7 a 8 de la mañana. El juicio de Jesús fue a las 6 de la mañana frente a Pilato, donde lo condenaron a la cruz, a morir allá. Entonces, cuando él estaba yendo del campo, imagínense que estaba caminando a Jerusalén. Escucha, perdón, ve una multidumbre grande, escucha gritos, llantos, maldiciones, se va acercando él y lo que él ve son una legión de soldados romanos, una muchedumbre que está gritando, insultando y ve a 3 hombres condenados a la muerte. Los 3 estaban cargando sus troncos de cruz, pero por supuesto Jesús estaba el más débil porque había recibido castigos severos por el sangramiento de los latigazos que había recibido en las horas anteriores. Jesús posiblemente estaba muy debilitado y se cayó. Ahora, por supuesto que los romanos no iban a permitir que un condenado a muerte muera en el camino, no. La cruz era un castigo, como más adelante vamos a hablar un poco más, era para enseñar no solamente al que cometió el crimen, pero también dar una lección severa a toda la población. Interesantemente dice el texto que al pasar por allí lo obligaron a cargar la cruz. Él no fue voluntario. La señora White aclara algo muy interesante, que en esa turba nadie quería ayudar a Jesús por una razón. Era justamente la Pascua y ellos no querían contaminarse, tenían que estar limpios. Simón era un extranjero, no tenía el prejuicio que los demás judíos tenían y expresó unas palabras de compasión. No se ofreció a llevar la cruz, pero ofreció solamente dijo unas palabras de compasión. Ahí se acercó un soldado romano y lo obligaron a cargar la cruz. Le pusieron la cruz encima para que llevase interesantemente detrás de Jesús. Literalmente, este es el primer individuo que tenemos registro que siguió a Jesús llevando su cruz literalmente. ¿Qué pasó con Simón? Ahora es difícil de imaginarse que Simón llegó hasta el Calvario, dejó la cruz y salió corriendo. Posiblemente Simón fue testigo de la cruel crucifixión que tuvo que pasar Jesús. Posiblemente fue testigo de cómo lo pararon, cómo lo insultaron. Quizá posiblemente vio todos los fenómenos que ocurrió en la cruz. La señora White dice de que esa carga para él fue una bendición para toda la vida. ¿Qué pasó más adelante? Hay un registro en Hechos 11:20 donde dice que cuando Esteban, lo asesinaron a Esteban, muchos de los discípulos o cristianos salieron para predicar y algunos llegaron a Antioquia. Antioquia era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano y ahí llegaron unos hombres de Cinere donde estaban anunciando el Evangelio de Jesús. Posiblemente Simón participó de esto. En otro texto, fíjense, cuando San Pablo estaba escribiendo una carta a los romanos, le dicen, saluden a Rufo. Recuerden que anteriormente Marcos había dicho de que Simón tenía 2 hijos, Alejandro, que es un nombre eh, griego, y Rufo, que era un nombre romano. Y ahí dice, escogido en el Señor.
y su madre, que es también la mía. Fíjense que San Pablo la toma a la madre de Rufo como si fuera su propia madre. O sea, tuvo un acercamiento muy grande San Pablo, tanto con Rufo como la madre de Rufo. No sabemos con seguridad si este Rufo es el hijo de Simón, pero si hace una conexión lógica, posiblemente sí. ¿Qué es, qué son las lecciones que podemos sacar de este encuentro? En primer lugar, podemos decir que un encuentro casual no es tan casual. Por ejemplo, en las experiencias que yo les había dicho anteriormente, tanto del pastor Sean Bonstra como la mía, que a veces pensamos que es un encuentro casual, pero nos puede transportar para toda la vida un encuentro con una persona o con una circunstancia. Una carga obligatoria que a veces la sentimos, que a veces la estamos cargando, que algún compañero o un maestro que nos da pensamos de que es una carga que no podemos llevarla. Sin embargo, cuando hacemos una retrospectiva, a lo mejor se puede ser una bendición. Y una experiencia negativa a lo mejor puede ser lo mejor que nos pasa. Cuando yo tenía 11 años, mi madre falleció. Falleció, no éramos adventistas, venía de una familia católica. En La Paz, la cocción de los alimentos en Bolivia por la altura se cuecen a 83 grados centígrados. Los cisticercos, o sea, no se pueden matar del puerco, y comíamos muchos. Lamentablemente mi mamá comió demasiado puerco, bueno, comíamos demasiado, pero ella se enfermó con la cisticercosis. En ese tiempo no había tratamientos para esto. Falleció cuando yo tenía 11 años, y aparentemente eso fue una experiencia muy negativa en mi vida. Sin embargo, si no hubiese fallecido mi mamá, quizá nunca hubiese conocido el Evangelio. Después que falleció mi mamá, yo había sido expulsado de una escuela católica. En ningún otro colegio me aceptaron. Salió un anuncio en el periódico donde decían: el internado adventista de Bolivia aceptaron a niños, y yo fui aceptado por allá y mi vida cambió. Otra vez un encuentro casual puede ser que no sea tan casual. Una carga obligatoria puede ser que sea la mejor bendición que nos pasa, y una experiencia negativa a lo mejor puede ser lo mejor que nos pueda suceder. Algo de la crucifixión. La crucifixión, el primer registro es por Darío, por los persas, que habían crucificado a 3000 babilónicos. También los ejercieron Alejandro Magno, los fenicios, pero los que hicieron un arte de la crucifixión fueron los romanos. Aquí tengo en el medio ustedes van a ver que tengo una imagen un poco ofensiva, pero la crucifixión tenía dos propósitos. Uno, avergonzar lo más posible a los individuos que eran crucificados y eran desnudos. Esta es la imagen posible más real que se puede encontrar de la cruz. Eran clavados tanto en la parte, no en las palmas, sino un poquito entre la raya y el húmero. Y también, cuando eran clavados, no era en la planta de los pies, sino en el calcañar. Y fíjense cómo se cumplió esa profecía de Génesis. Dice: ella te pisará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Justamente en el talón es donde ponían la clavo los romanos. Ahora, esta es una de las muertes, posible muerte más sádica que puede ocurrir, por dos razones. El dolor producido por los clavos era intenso, pero cuando se relajaban, al quedar colgados se asfixiaban. Entonces era una muerte de asfixia y de dolor constantemente. Y esta muerte no era súbita, sino era una muerte lenta. Esta muerte nunca se la dio a los romanos. Fíjense, cuando condenaron a San Pablo, no lo crucificaron, lo degollaron y le cortaron la cabeza. La crucifixión era el castigo más cruel que daban los romanos para los crímenes más grandes, como la sedición, el robo o los crímenes. Ahora tenemos acá un registro en Marcos, y dicen: y junto a Jesús crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y en las letras negritas podemos ver: los ladrones que estaban crucificados junto a él lo insultaron.
O sea, estos dos ladrones que estaban ahí, los dos empezaron a insultarlos. Si uno lee con cuidado el texto, van a ver que estaban repitiendo lo que estaban diciendo los dos tipos de líderes que estaban hablando ahí. Por un lado, los judíos lo estaban acusando de que era el Mesías, por lo tanto había hecho una blasfemia y por eso tenía que ser crucificado. Y los romanos estaban haciendo la burla porque pensaban, se habían dado el título del rey de los judíos y era una sedición. Y los dos ladrones al principio lo estaban insultando. Ahora, el registro de Lucas, fíjense de que era un doctor excelente, pero un historiador de primera categoría. Si no hubiese sido Lucas, no hubiésemos tenido este registro de la conversación íntima que tuvo Jesús con los ladrones. Recuerden que anteriormente los dos ladrones, o sea, lo estaban insultando. Ahora, el nombre de estos ladrones no lo tenemos. Unos llaman malhechores, o sea, criminales, ladrones. Esos son los tres títulos que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, fíjense, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pone la misma condición que Satanás le puso a Jesús en el desierto. Si tú eres el Cristo, convierte el pan en, estas piedras en pan, una condición. Ahora de repente ocurre algo interesante. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Imagínense qué le estaba pasando al otro ladrón. ¿Qué le está pasando a este compañero? Estamos en los mismos crímenes, de repente me empieza a arrepentir. ¿Y por qué este ladrón empieza a darse cuenta de que Jesús no era un criminal además? A Jesús lo habían crucificado entre los ladrones, tratando de decir que era el peor de todos. Estos ladrones era la lacra de la sociedad, lo peor que se pueden imaginar, y el peor de todos tendría que ser Jesús porque estaba en el medio. Y le dice, este ladrón que ya no tenía nada que perder, que estaba desnudo, que ya estaba condenado, que sus horas, o sea, iba a morir en unas cuantas horas porque lo iban a matar antes de que entrara el sábado o la Pascua. Y en ese momento le dice, ni aún temes a Dios. Él se da cuenta que esta vida no solamente hay un juicio para los hombres en esta tierra, sino hay un juicio más grande delante de Dios. La segunda cosa todavía es más admirable, que le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Él no echa la culpa a nadie más. Él sabe que obraron mal, sabe que cobraron crímenes y él lo reconoce. Y dice más adelante, mas ningún mal ha hecho. ¿De dónde sacó estas palabras él? Posiblemente él tuvo algún conocimiento de las obras de Jesús, de los milagros que hizo. Pero él además vio cómo los soldados lo bofeteaban, cómo lo laceraron, cómo lo clavaron. Y mientras a él lo clavaban y él luchaba contra los romanos, Jesús no hizo ningún movimiento, sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Imagino que este hombre empezó a tener una lucha, ya no con los romanos para que no lo claven, sino una lucha con su propia conciencia, porque se empezó a darse cuenta de que quien estaba a su lado era mucho más grande. Y fíjense que le dije, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, estas palabras son muy significativas. Había mucha gente que lo aclavaba a Jesús cuando hacía milagros, ¿no? De los 4,000 panes y de los 5,000 panes, o cuando hacía milagros y cuando lo quisieron meter a Jerusalén como reino porque había resucitado a Lázaro, etcétera, etcétera. Pero este hombre lo reconoce a Jesús en su peor momento.
Todos sus amigos lo habían abandonado. Solamente Juan estaba cerca de él. Algunos de ellos lo negaron. El pueblo que vino según a salvar lo estaban crucificando. Además de Jesús, que sabía que él era el Mesías, el único ser humano que reconoce en su peor momento a Jesús es este ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué lección uno puede sacar de esto? Hay esperanza hasta el último momento. La segunda es, no hay ningún mérito para ofrecer. Fíjense este hombre, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, me gustaría ayudarte, pero compa, tienes que hacer un poquito de esfuerzo. Ni siquiera, no le dije, a lo mejor tienes que esforzarte a guardar un poquito más la ley. Este hombre no tenía ningún mérito en ese momento. La única relación que tenía con la ley este hombre era de quebrarla constantemente. Sin embargo, en ese momento, sin ningún mérito, Jesús le dice, de cierto te digo, o sea, una aseguranza, tú estarás conmigo en el paraíso. Hay una salvación garantizada. Igual nosotros no podemos hacer nada que nos va a garantizar la salvación. Es un regalo de Dios, hasta que a veces nos cuesta creerlo, pero eso no hay ningún mérito que nosotros podemos hacerlo esto. Hay escritores que sacan la segunda alternativa. ¿Qué significa esto? Es, por ejemplo, dar un ejemplo. Supongamos que Hitler, cuando era joven, hubiese pasado sus clases de arte en Viena y hubiese sido un artista, a lo mejor no hubiese sido el líder de los nazis y hubiese habido producido tanta muerte en ese tiempo. Supongamos que en el momento cuando estaban muriendo, cuando estaban crucificando a ladrón, de repente alguien dice, ¿sabes qué? Nos equivocamos de este ladrón. No era suficiente para que haya muerto y lo hubiesen bajado de la cruz. ¿Piensan de que este ladrón hubiese seguido haciendo sus mismas fechorías que hacía antes? Posiblemente no. Aunque no era perfecto, hubiese seguido a Jesús a través de toda su vida, pero nunca tuvo esa oportunidad. El tercer individuo es el centurión. Uno de los ejércitos más fuertes que tuvo la historia justamente fue el ejército romano. Tenían 26 legiones. Las legiones eran alrededor de unos 5,000 a 6,000 miembros y sus unidades de combate eran las centurias, que componían de 80 a 100 hombres. Y el centurión era el comandante. Ahora, el centurión era posiblemente un hombre formado en la guerra y también en disciplinas. O sea, no era un cobarde. Estos hombres eran rudos, eran los primeros que iban a la batalla. O sea, ser centurión en el ejército romano era un honor. Y ellos tenían no solamente una espada, pero pueden ver que tenía una varita de palo que podía dar un palazo a un romano. Tenía una autoridad que su palabra era la ley. Ahora, este centurión que fue asignado a Jesús, posiblemente fuera el centurión mejor que estaba en esa área, en la área de Palestina. Pilato no vivía en Jerusalén. Pilato tenía su palacio en Cesarea y posiblemente trajo al mejor centurión de toda el área porque él tenía que ser protegido porque se conocían que los judíos tenían problemas de revueltas. Este centurión fue el que posiblemente vio cuando fue juzgado por Pilato, cuando escuchó cuando le preguntaron si era el rey de los judíos y él les contesta que tú lo has dicho.
Posiblemente cuando lo condenaron, cuando lo acusaron de que, cuando le preguntaron de que si era el de Jesús, que él lo admitió, posiblemente este centurión escuchó todas estas palabras. Posiblemente este centurión fue el que dio la orden, aunque de mal gusto, ¿no? Para que lo azotaran a Jesús y lo flagelaran en forma despiadada. Posiblemente este centurión también fue el que dio la orden para que clavaran a Jesús tanto en las antebrazos como en el calcañar. Y este centurión es el que vio todas las escenas del Calvario. Este centurión, pues, a pesar que no conocemos su nombre, fue testigo de las cosas que anteriormente les había dicho, pero también posiblemente escuchó las palabras que dicen, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y la conversación que Jesús tuvo con el ladrón, que le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Se dio cuenta de que Jesús no era un criminal, era un hombre inocente, que de todas maneras estaba siendo condenado a una de las peores muertes. Además de esa convicción de la personalidad de Jesús, él se dio cuenta que hubo fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, una de las cosas que vio de que hubo un terremoto. Otra cosa que vio de que desde el mediodía de la hora sexta, o sea, a las 12 del día, completamente se puso oscura hasta las 6 de la tarde. Donde debería estar el sol brillando, justamente se oscureció. Y y escuchó la voz de Jesús que expiró. Ahora fíjense que Marcos dice, y el centurión que estaba al frente de él, viendo que después de calmar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Una vez leí una tesis de una maestría de un teólogo en Canadá, justamente la frase hijo de Dios escrita por Marcos. Recuerden que Marcos anteriormente les había dicho de que era el evangelio principalmente o intencionalmente escrito para los romanos. Si ustedes ven todas las palabras, el Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos, se van a dar cuenta que es mencionada 2 veces por el Padre. Este es mi Hijo amado en el que tengo un contentamiento en el bautizo y en la transfiguración. Y algunas veces también fue ese nombre dicho por los demonios, pero nunca en el Evangelio de San Marcos se menciona que Jesús era el Hijo de Dios por un hombre, hasta que este centurión romano dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le convenció a este hombre, que era posiblemente de los más duros del ejército romano? El testimonio silencioso de Cristo, los eventos sobrenaturales. Y él reconoció al Hijo de Dios, no cuando hacía milagros, tampoco lo reconoció después de la resurrección. Tuvo un paso de fe en el peor momento de Jesús, cuando él estaba muerto. Ya para terminar, solamente quiero dejar esta imagen en ustedes. Aquí hay 3 cruces. Hay un hombre que está muriendo por los pecados del mundo, del centro. Hay otro hombre que está muriendo en sus pecados, el ladrón que no se arrepintió. Y hay otro hombre que está muriendo a sus pecados, el ladrón que se arrepintió. En ese viernes, estos 3 hombres cambiaron su destino. Un judío que posiblemente religioso, que buscaba a Dios, sin embargo, no había encontrado todavía una relación personal con su Mesías, la encontró allí. El otro hombre, un criminal, la peor lacra que se podía encontrar en la ciudad, aún a ese hombre la cruz, el amor de Dios lo alcanzó. Y el otro hombre que era fuerte, decidido, que sabía en la vida, también fue cambiada.
La cruz tiene un alcance para todos en la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por este sermón, este sábado. Eh, Ojalá logremos comprender el alcance de la muerte de Jesús en la cruz para la salvación de nosotros. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Ahora quiero invitar a, a Marcos, el señor Marcos, que va a tener unas palabras. Muchas gracias, doctora Met. Estamos iniciando, compartirles solo que estamos iniciando este nuevo segmento de la Escuela Life Medis. El doctor Ahmed también nos acompaña y él tendrá un seminario especial de epigenética, pero con objetivos evangelistas. Decirles que, bueno, muchos se han agregado a través de los grupos de WhatsApp, donde estamos dando información. Y la página está todavía en construcción, esperemos el domingo que ya puede estar. Dejaremos también los links de interés acá en el grupo. Tenemos algunos sponsors y se siguen sumando más que nos acompañan en el proceso de poder tener el curso. Y esta vez lo estamos abriendo también a los profesionales del área de salud en el avance de la misión. Quiero agradecer también nuevamente al doctor Ahmed porque siempre ha estado dispuesto a ayudarnos y hasta ha estado comprometido en poder estar en algún presencial con nosotros. Agradecemos y también al equipo de Venezuela que a pesar de las circunstancias, porque sabemos que el internet allá a veces juega pasadas, los chicos estuvieron con nosotros y nos pudieron guiar. Hay equipos de Life Medic en Venezuela, en Perú, en Argentina y en Chile. Ahora creo que nos acompañaba Diego, no sé si él pudo, por lo que veo no pudo ingresar, por ahí le falló el internet. Así que los invito a orar, ahí donde estemos. Gracias Dios por este momento en el cual nos hace reflexionar, en el que usted nos lleva también a nuestras propias historias y en el que podemos recordar dónde estábamos, sin importar si veníamos de hogares adventistas o no. Hay un momento crucial en el cual nosotros lo reconocimos como Dios y nos humillamos y allí es donde aprendimos realmente a conocerlo. Gracias porque nos trajo esta palabra, pedimos la bendición sobre el equipo y sobre el doctor Ahmed y todo el ministerio que también él tiene y ayuda. En el nombre de Cristo, amén. Invitamos, ¿no? A los chicos para que el doctor Ahmed pueda también conocerlos, a los doctores que nos acompañan. Si es que pueden abrir las cámaras para guardar un momento, un registro. Gracias allí que nos acompañan nuevamente. Yo cuando cuente 1, 2, 3, pueden poner un corazoncito, una emoción. Lindo equipo ahí de Venezuela, de Colombia. 1, 2 y 3. Vamos a ver la siguiente página. 1, 2 y 3. Muchas gracias y estamos allí atentos hasta las siguientes actividades. Pueden ahí escribir, pueden despedirse. Todavía no logro
saber cómo reactivar todos sus micrófonos, pero Dios los bendiga.